5 partos por semana, por lo que les expliqué, ¿verdad? Llevaríamos realmente 20 partos. De repente el que van a recibir hoy, por ejemplo, va a ser el parto 21, 22, ¿verdad? Entonces eso significa el número de camada, ¿verdad? Y luego el número de lote. El número de lote significa el número de semana en que llevamos, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo 4 partos en la semana, voy a tener 4 camadas con el mismo número de lote. Precisamente por eso se dice lote semanal, ¿verdad? Entonces voy a tener que 4 lotes, ¿verdad? De la semana 5, por ejemplo. Y si mis cerdas están dando 10 cerdos por camada, pues tendría alrededor de que 40 cerdos del mismo lote. ¿Número qué? Número 5. Eso es lo que significa el número de lote y el número de camada. ¿Y el número de lote dónde va? Va aquí en esta orejita, ¿verdad? En su momento se les va a explicar las muescas que hacemos acá, ¿verdad? Hoy pues el tema es la unidad 2, principales razas e híbridos, ¿verdad? Que es relacionado con la genética de cerdos. ¿Cuáles las competencias y cuáles son los indicadores de logro que nosotros vamos a buscar en esta unidad? Bueno, primero es que el alumno conozca sobre razas, híbridos y líneas de cerdos, ¿verdad? Importantes para la producción, ¿verdad? En las granjas. Segundo, que el alumno pueda, ¿verdad? Elegir, basado en los conocimientos, ¿verdad? Aplicar ese conocimiento para elegir o seleccionar la genética en función al sistema de producción que va a tener, extensivo, semi-intensivo o intensivo. Ya van a ver que en los sistemas intensivos como el nuestro, nosotros solo tenemos un cerdo nada más que es un berraco de la raza Yorkshire. De ahí todas son líneas, ¿verdad? Y los que ya pasaron ahí la primera práctica van a ver que los colores de nuestros cerditos, sobre todo las vientres, todos son blancos. Pero hay unos cerditos que están entre blanco y negro porque ya son producto de cruces con unas cerdas que les vamos a llamar F1, que es lo que vamos a ir explicando. Entonces, eso es lo que pretendemos también, ¿verdad? Como indicador de logro, lograr en esta unidad que el alumno tenga esos conocimientos. Y obviamente también, ¿verdad? Que él conozca sobre los principales objetivos y las principales variables de mejora genética, ¿verdad? Que se realizan en las empresas, ¿verdad? De mejoramiento genético. Entonces, vamos a iniciar. La genética de los cerdos, ¿verdad? Va enfocado a mejorar 3 grandes aspectos. El primero es la calidad de canal. ¿Por qué la calidad de canal? Porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Había mucho nivel de grasa en el tejido cárnico, bastante colesterol, y eso obviamente afecta un poquito la salud del humano. Cada día el humano ha sido más exigente, fue exigiendo mejor calidad de carne y empezamos a hablar del término carne magra. Entonces, ¿qué se hizo con la genética de cerdos? Buscar entonces una mejor canal. Entonces, todos los esfuerzos, ¿verdad? Van enfocados a 3 variables: calidad de canal, número de lechones por parto y longevidad de las cerdas. Entonces, ¿verdad? Todos los cerdos de hoy en día, más que todas las líneas, son las que tienen una mejor canal, un mejor rendimiento en canal y una mejor calidad de carne, ¿verdad? Cuando decimos mejor calidad de carne, nos referimos a carne magra, decíamos. ¿Y cuál es la carne magra? Es aquella carne que en su tejido, ¿verdad? Sólido cárnico tiene mejor distribuido el contenido de grasa. Los cerdos, entre más puros, razas puras son, ¿verdad? Y son trabajados en condiciones extensivas, ¿verdad? Por la alimentación que les damos, muchas veces se forma una capa de grasa acá, ¿verdad? Entonces hay una mayor cantidad de grasa. Entonces, obviamente, menor rendimiento de canal. Entonces, ¿qué es una canal? No es más que el músculo, la grasa, huesos, es decir, ¿verdad? Todo lo que queda del cerdo cuando ya es beneficiado o sacrificado, cuando es eviscerado, donde se le han liberado las vísceras y también, ¿verdad? Los órganos y también la cabeza.
¿ya? Entonces, por eso dice aquí, se le han retirado sus órganos internos, como cuáles, como el corazón, como los pulmones, ¿verdad? Los riñones, el hígado, ¿verdad? La parte también de los intestinos delgados y el intestino grueso, más la cabeza. Esto representa entonces a lo que podemos llamar despojos, representa alrededor de un 23%, ¿verdad? Entonces, de todo lo que son vísceras y despojos del cerdo. Por lo tanto, quedaría un 77% o 77 kilogramos de carne en canal. ¿Cómo está distribuida esa carne en canal? Está distribuida en 44% o 44 kilogramos de tejido magro, ¿verdad? 18 kilogramos, 18% de grasa, pero no es que solo la grasa está aquí en este pedacito, no, la grasa está distribuida en todo el tejido magro. Y también un 15 kilogramos, un 15% de hueso, que no es que esté aquí nada más el hueso, aquí hay menos hueso porque, ¿verdad? Aquí están los jamones, pero todo el cuerpo, todo lo que está contenido, representa entonces un 15 kilogramos o un 15%. ¿Por qué digo 15%? Porque son 100 kilogramos de peso de cerdo al matadero, ¿no? Entonces, o al sacrificio, y que eso equivale, multiplícanlo ahí por 2.2 libras, que equivale a 1 kilogramo y le da 220 libras de peso, que es lo que hemos estado hablando en promedio. Hoy hablábamos de la media aritmética con el ingeniero Ronnie, ¿verdad? Lograr alcanzar ahí que les estaba explicando. Entonces, en promedio, si matamos un montón de cerdos de 22 semanas, ¿verdad? Nos van a dar alrededor de 220 libras de peso, alrededor de 100 kilogramos. Y de esos 100 kilogramos, entonces 77 kilogramos o 77% es canal, y un 23% que le representan todo lo que platicamos ahí, ¿verdad? Incluyendo la cabeza, pues, ¿verdad? Son despojos. Sin embargo, el cerdo es uno de los animales que más se utiliza y que más de todo el cuerpo no se desperdicia, se utiliza mucho más, ¿verdad? Porque aunque la cabeza no representa el canal, ¿verdad? Pero, ¿verdad? De aquí se saca un platillo exquisito, ¿verdad? Y varios platillos, ¿verdad? Entonces, que representan pues una buena oportunidad también de rentabilidad y de aprovechamiento de todo el cuerpo del cerdo. Eso es entonces en cuanto a calidad de la canal y cómo está distribuido. Entonces, ¿cuál es el otro factor que la genética ha ido mejorando en los últimos años? El número de lechones por parto. Hoy hablamos otra vez, ¿verdad? De la media, ¿verdad? De lechones por parto, por cerda. Decíamos ya que en un sistema intensivo no tiene que ser menos, ¿verdad? De 11. Teníamos que andar buscando más ese número superior al número de 11, ¿verdad? Lechones por hembra por parto. Hablábamos también que el número de partos por hembra por año es de cuánto. A ver, ¿quién me lo puede decir de los que tienen conectado ahí su computadora? Número de partos por cerda por año, ¿cuánto es? Vamos a ver. 2.57. 2.57. Si cambio yo el destete, ya no desteto a los 21 días, sino que desteto a los 28 días, entonces ya reduzco un poco, ¿verdad? Por eso es de que el sistema extensivo muchas veces se desteta hasta los 2 meses o 3 meses y obviamente se reduce el número de partos por año, ¿verdad? Por eso les digo que es fácil mejorar el sistema extensivo después de haber recibido pues ya el curso, ¿ah? Podemos mejorar un sistema semi-intensivo y también un sistema extensivo, muy fácil de mejorarlo. Número de lechones por parto por año, ¿verdad? Aquí quisiéramos ver alrededor de unos 14 lechones. Obviamente, como bien decíamos, también tienen que haber 14 tetas viables. Y si no tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver si tenemos 14 lechones y solo 12 tetas viables, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Trasladarlos, pero ¿cómo se llama eso? Atetes o reacomodos, ¿verdad? Bueno, seguimos acá y otro factor importante que se ha trabajado mucho y actualmente se está trabajando bastante también en genética de cerdos, en mejoramiento genético, es la longevidad de la cerda. ¿Por qué la longevidad de la cerda? Porque realmente es muy dinámico y cuesta mucha inversión estar renovando el hato de cerdos o la piara, comprando los reemplazos. Un reemplazo que compramos hoy a los 3 años, sin mucho, ya lo tenemos que renovar.
Si logramos llevarlo a 6 partos, pero hay cerdas que en el primero y segundo parto, por algunas situaciones, tenemos que descartarla. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Entonces lo que buscamos siempre es de que las cerdas tengan más de 6 partos. A eso apunta la genética hoy en día, ¿verdad? A eso le llamamos pues, longevidad. Ese tiempo la cerda es más longeva. Queremos cerdas más longevas y que no pierdan la capacidad productiva, ¿verdad? Por ejemplo, una cerda de raza pura, como la que vamos a comenzar a ver, ¿verdad? La Yorkshire o la Landrace, ¿verdad? O la Hampshire o la Polanchai, todas las razas, son razas que se caracterizan muchas veces por tener un promedio alrededor de unos 10 o a veces unos 11 lechones. Pero esos 11 lechones los va a poder adquirir uno alrededor del tercer o el cuarto parto. Y ya en el sexto parto, a partir del sexto parto, se declina drásticamente esa capacidad de prolificidad de la cerda. Cuando digo prolificidad de la cerda es el número de lechones por parto. Mientras que con la genética actual que manejamos, ¿verdad? Que son líneas e híbridos, la cerda puede dar 17 lechones o más en el primer parto, desde el primer parto. Y si la cuidamos y hacemos un buen manejo, podemos mantener cerdas a veces hasta de 8 y nosotros en la ENCE hemos mantenido cerdas hasta de 10 partos y a veces por ahí una que otra de 11, ¿verdad? Obviamente no todas, pero más de algunas. Y sobre todo las que no son F1, sino que son las de pie de cría que ya más o menos vamos a comenzar a platicar, ¿verdad? Entonces, resumiendo, la genética de cerdos ha ido en función de mejorar la canal, un mejor o mayor número de lechones por parto y una cerda más longeva, ¿verdad? Con más tiempo de utilidad productiva de la cerda. Entonces, iniciamos. ¿Cuáles son las principales razas e híbridos? Vamos a hablar un poquito de razas. ¿Por qué vamos a hablar de razas puras? Porque es necesario que manejemos un poquito esta parte y de conocer todas esas razas que más se manejan un poco en la parte extensiva y en la parte semi-intensiva, en esos sistemas, ¿verdad? Que, déjenme decirles, no hay ya casi razas puras, sino que lo que más manejamos son algunos cruces, ¿verdad? A ese nivel. Pero obvio, siempre va a haber, ¿verdad? Un Yorkshire, por ejemplo, ¿verdad? Puro, ¿verdad? Que inicia y luego lo van cruzando según, ¿verdad? Las necesidades de producción de esos sistemas, ¿verdad? Entonces, como vamos a hablar de razas, ustedes ya llevan genética, imagino que ya les dijeron que cuando hablamos de una raza, ¿verdad? Nos referimos a ese grupo o ese conjunto de individuos, ¿verdad? De una misma especie, ¿sí? De una misma especie que comparte características, ¿verdad? Previamente definidas. Por ejemplo, el color blanco y esta forma de las orejas son características definidas de esta raza, ¿verdad? Y esas características previamente definidas son capaces de heredarlas, ¿verdad? O trasladarlas pues a la progenie o a la siguiente generación. Esa es una raza. Pero como vamos a hablar de líneas también, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es una línea? Al igual que lo anterior, ¿verdad? Son también un conjunto de animales o o grupos, ¿verdad? Pero ya no de una especie, sino que de una raza, o bien de una variedad, si estuviéramos hablando de variedad de maíz, o bien de una estirpe, ¿verdad? Que también son obtenidos muchas veces por consanguinidad, por cruces dentro de sus mismos parientes, ¿verdad? Con animales emparentados, cruces por consanguinidad, con algunas características muy específicas o características genéticas específicas y similares, y que esas características específicas se han obtenido a través de una selección rigurosa y que se pueden también trasladar a su progenie o a sus hijos o a su descendencia, ¿verdad? Muchas de esas líneas pueden ser homocigóticas, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y luego podemos nosotros cruzar una raza con otra diferente raza y podemos sacar un híbrido y a lo que vamos a llamar F1, ¿verdad?
Bueno, eso es. Entonces, eso es una raza y una línea. Empecemos entonces con las razas puras, ¿verdad? Y una de las razas Ingeniero, que... Sí, diga. ¿podría explicar otra vez qué es una línea, por favor? Bueno, ¿qué es una línea? Escríbanlo ahí si quieren. Se los voy a barajar despacito. Una línea es un conjunto de animales homocigóticos, ¿verdad? Que pueden pertenecer a una misma raza o bien a una variedad, por ejemplo, si estamos ¿verdad? En la parte vegetal, o bien a una estirpe, ¿verdad? ¿Logrados a través de qué? A través de cruces de selección, muchas veces consanguíneos, o cruces entre sus mismos parientes, ¿va? O animales emparentados, ¿verdad? Con características genéticas muy similares, ¿sí? Obtenidos mediante qué? Mediante una presión de selección, ¿verdad? Obviamente, esa selección siempre va a ir enfocado a qué? A una selección de una característica de interés. Como por ejemplo, voy a cruzar yo eh, una madre, ¿verdad? Yorkshire, por ejemplo. De repente lo cruzo, ¿verdad? Con un macho pic, por decir algo, P y C. No es el cruce oportuno, pues, ¿verdad? Pero lo estoy trabajando como ejemplo. Y lo que estoy fijando ahí, ¿verdad? En la F1, entre comillas, porque no va a ser F1, porque la única raza pura va a ser la hembra Yorkshire. Pero el macho pic, que no va a ser este, sino que va a ser un PIC, pero que más adelante lo vamos a conocer, ese es un híbrido. Por lo tanto, no va a ser una F1 la que voy a sacar, pero se le llama en el ambiente de cerdos la F1, ¿verdad? Hice una hibridación. Entonces, ¿qué generé ahí, por ejemplo? ¿Verdad? Generé animales, ¿verdad? Con una mayor velocidad o una mayor capacidad de conversión alimenticia, un mayor crecimiento y quizá una mejor carne. ¿Por qué? Porque el macho PIC, ¿verdad? Que no es este, va a tener esas características cárnicas de mejor velocidad de crecimiento y mayor conversión alimenticia, que ya les voy a explicar. Mientras que la hembra esta, Yorkshire, lo que tiene más son características un poco más maternas, mayor número de lechones por camada, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Con una aceptación de una tasa o un porcentaje canal, pues aceptable. No sé si hoy ya les queda un poquito más claro qué es una línea, Sí, chicos. muchísimas gracias. Muy bien, ¿verdad? Bueno, también mencionamos, de repente les quedó ahí lo que es un homocigótico. Cuando hablamos que son, ¿verdad? Animales, ¿verdad? O individuos, ¿verdad? Con las mismas características, ¿verdad? De cruces consanguíneos y son homocigóticos, se refiere acá a individuos que poseen, ¿verdad? En sus alelos, ¿verdad? De su gen, ¿verdad? Un par de alelos iguales. Mira, a eso se refiere. Si fuera heterocigótico, ese par de alelos de cada gen, ¿verdad? Serían no iguales, ¿verdad? Porque ha habido segregación de los padres, ¿verdad? Entonces, a esos alelos iguales para un mismo gen, ¿verdad? Se le llama homocigótico. Eso lo van a ir viendo en genética y me imagino que lo ven ahí en biología, ¿verdad? En biología lo ven un poquito también. Bueno, ya hoy que nos pusimos de acuerdo con esa terminología, ¿verdad? Miremos entonces directamente la parte de las razas, la raza Yorkshire. ¿Cuál es la característica de la raza Yorkshire? Raza, ¿verdad? De color blanco, con un poquito de pigmentación, sobre todo en las hembras, ¿verdad? Tienen muy buena habilidad materna. Cuando digo habilidad materna es porque la cerda tiene muy buena producción de leche. Las cerdas, para considerarlas buenas productoras de leche, son aquellas cerdas que dan arriba de 6 kilogramos o 6 litros de leche por día. Algunos ganaderos y que tienen ganado doble propósito van a decir, mire, profesor, esas cerdas dan más leche que mis vacas. Sí, porque la media de producción de leche bovina en Guatemala en sistemas estos extensivos a veces es alrededor de 4 litros por vaca por día, ¿verdad? Entonces, estas dan más, ¿sí? Bueno, pero eso pues lo hablamos un poquito después. Tienen habilidad materna, no son muy agresivas durante el parto, eso es lo que quiere decir esto. Esta raza se adapta con facilidad a nuestras condiciones, por eso me gusta mucho, pero no como raza, sino para cruzarla con unas líneas que vienen ahí más adelante, ¿oye? ¿Verdad? Entonces, de hecho, nosotros tenemos un macho como este,
¿verdad? No me recuerdo si es el famoso Rolando o qué nombre le tienen los muchachos ahí, pero ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Entonces, es bastante adaptable a las condiciones de manejo nuestras, ¿verdad? Y dice que tiene bastante aceptación de conversión alimenticia. ¿Qué es conversión alimenticia? ¿Verdad? Entonces, es la ganancia de peso por alimento consumido. Ganancia de peso por alimento consumido, o bien la relación entre, ¿verdad?, el alimento consumido dividido en ¿qué? ¿Verdad? La ganancia, el peso del animal. Hagámoslo en pollos, ¿ya? Pues es un poquito más fácil en pollo, por ejemplo, para explicarme. Un pollo a las 7 semanas, háganlo ahí por favor, se come, vamos a ponerle que se come 10 libras, se come entre 9 y 10 libras llegado a las 7 semanas. Realmente hay que destazarlo a las 6, pero a veces llegamos hasta las 7 semanas cuando el mercado nos pide un poquito de pollo más grande. Pongámosle ahí que se come 10 libras en toda su vida. Pero ese pollo a las 7 semanas tiene que estar pesando mínimo 5.2 libras de peso en pie. Entonces, ¿cuál es la conversión alimenticia? Vamos a ver. Díganmela, por favor. ¿Ya lo tienen? 10, que fue el alimento consumido, dividido peso ganado, 5.2. ¿Cuánto les dio? 1.92, ¿verdad? ¿Qué es ese 1.92? Es la conversión alimenticia. Es la cantidad de alimento que se tuvo que consumir ese pollo para producir que 1 libra, ¿verdad? Bueno, la relación se puede hacer en kilogramos. Entonces, por eso decimos, la conversión alimenticia en pollo de engorde aceptable tiene que andar entre 1.87 a 2 a las 7 semanas de edad del pollo. ¿Sí? Bueno, y en cerdos, por ejemplo, como en cerdos es diferente porque es mayor su ciclo de producción, su ciclo de engorda, ¿verdad? Que dura 22 semanas, decíamos. Entonces, pero los cerdos, por ejemplo, recién destetados o 1 semana o 2, o en este caso 1 mes o 5 semanas de edad, esos cerdos van a tener alrededor de 1.1 de conversión alimenticia. Eso quiere decir que se van a consumir 1.5 libras para producir que 1 libra de peso. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasaría si ese cerdo de 5 libras, en lugar de tener 1.1 de conversión alimenticia, nosotros encontramos que tiene 1.5? ¿Cuál es la mejor conversión? ¿La de 1.1 o la de 1.5? Vamos a ver. ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Cuál es la mejor conversión? La de 1.1. 1.1. La de 1.1, sí, porque está consumiendo menos alimento para producir 1 libra. ¿Se dieron cuenta? Eso no, de aquí en adelante, como les dijo el ingeniero Ronnie ahí, de aquí hasta cuando tengan sus hijos, sus nietos y todo ese montón de ustedes aprendan qué es conversión alimenticia, porque en todos los cursos de producción animal ahí va a estar la famosa conversión alimenticia, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, y un cerdo ya a las 20... Sí, perdón, diga. Podría hacer otro ejercicio de conversión alimenticia. Que pueda hacer otro ejercicio de conversión alimenticia. Ajá, por favor. Sí, va, Sí, muy por bien, favor. muy bien. Va, miren pues, decíamos, ¿verdad? Que conversión alimenticia es la relación entre alimento consumido y peso, ¿qué? Y ganado. Por ejemplo, si el pollo tiene, decíamos, hoy hagámoslo con 6 semanas. Y vamos a decir que se va a consumir 8.5 libras el pollo de alimento en las 6 semanas. Pero ¿será que va a llegar al mismo peso ese pollo? Vamos a ver. No, ¿verdad? Decimos que se va a consumir 8.5 libras. Pero el pollo va a llegar, vamos a decir que va a llegar a 4.5, ¿verdad? A 4.5, ¿verdad? Libras de peso. ¿Cuánto les dio de conversión alimenticia? 1.88 en ese ejercicio que hicimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el pollo hubiera pesado 4 libras? 8.5 dividido 4 libras. La conversión alimenticia es de 2.12, ¿verdad? Y esa conversión alimenticia ya es para la 7ª semana. El pollo a las 7 semanas tiene que tener alrededor de 1.66 de conversión alimenticia, ¿verdad?
Para eso el pollo entonces se tuvo que haber comido por lo menos 8 libras y de repente haber, ¿verdad?, consumido alrededor de, o haberse consumido alrededor de 8 libras y haber pesado alrededor de unos 4.4 libras, ¿verdad? Me dio 8.81. ¿Sí? Eso es conversión alimenticia. Ahora sí les quedó claro. Entonces, ese 1.81 que acabamos de sacar, ¿verdad?, es la cantidad de libras de alimento para producir una libra de ganancia de peso. Pero eso estamos hablando de peso total, ¿verdad? De peso en pie. ¿Estamos bien? Bueno, esa es conversión alimenticia. Tasa de crecimiento, ese crecimiento rápido que se tiene que dar y está relacionado con el incremento de peso, ¿verdad? Y luego también dice muy buena calidad de carne. Esta calidad de carne se refiere a carne magra. No es carne sin grasa, como lo dije en las sesiones anteriores, sino que es una carne que tiene el tejido graso o la grasa, ¿verdad?, distribuido en el tejido cárnico, ¿ya? A eso se refiere carne magra. Características, entonces, estos son los pesos que podemos encontrar en hembras, estos son los pesos en machos. Los machos siempre tienden a pesar un poco más. El tamaño de camada de 9 a 11. En razas, esto es lo que van a encontrar. 9 a 11. En líneas van a encontrar hasta 23, 15, 16, ¿verdad? Entonces, pero en razas es bien difícil encontrar, ¿verdad? Por supuesto que de vez en cuando una raza me puede llegar a producir unos 15 lechones, pero no es con mucha frecuencia, ¿verdad? El rendimiento en canal, como ya vimos que es un canal, que es una canal, pues de esta raza tiene 82.3%. Bueno, miren las características del macho y de la hembra y échenle un ojazo a estas, lo que son las orejitas, y miremos esta otra. Esta raza es muy idéntica en cuanto a respuesta productiva. Es otra raza, la famosa raza Landrace, que si bien es cierto, tiene las mismas características, miren, que la raza Yorkshire, un poquito de menos rendimiento en canal. ¿Qué es lo que la caracteriza? Que sus orejas son colgantes, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, a diferencia de la raza anterior, de ahí todo es igual, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, pero esta raza tiene dos desventajas en comparación con la otra. ¿Cuáles son? Es una raza más exigente en manejo. Se adapta menos a nuestras condiciones, ¿verdad?, de manejo. Es un poquito más, más exigente, un poquito más delicada. Y otra desventaja que tiene es de que algunas veces, y sobre todo cerdas que ya van del quinto, sexto y más partos, sale mucho cerdo patiabierto con el síndrome de Sprague, lo que ustedes vieron en el video, ¿verdad? Los lechones despatarrados que le llaman los granjeros, es ese síndrome de patas abiertas, ¿verdad?, que ya saben cómo manejarlo. Entonces, esas son las dos desventajas que tiene esta raza en comparación a la Yorkshire. Si ustedes me dicen, mire, ¿cuál me recomienda para esos sistemas? Pues mejor trabajen con la Yorkshire, ¿verdad? Como vientre, ya vamos a explicar eso, ¿sí? Ahora miremos otra. Estamos hablando de las cerdas líneas blancas, les decimos, ¿va? Porque todo, y ya cuando fueron a la granja la Inca, miran que nosotros manejamos las líneas blancas, ¿verdad? Chester White, esa es otra raza pura. Si se dan cuenta, los pesos son similares y también las camadas, y todavía es un poquito menos de rendimiento en canal que la Yorkshire y también la Landrace, ¿verdad? Pero son bastante parecidos, ¿ya? Entonces, inclusive se confunde mucho con el Yorkshire porque también presenta la pigmentación rosada, ¿verdad? Pero en las orejas lo pueden diferenciar. ¿Por qué? Porque las orejas están en un intermedio entre Landrace y Yorkshire. Ahí se los voy a poner, miren. Ya. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Ahí está. Ahí lo pueden diferenciar, ¿verdad? Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros son las características para producir. Dice, presenta habilidad materna. ¿Qué quiere decir? Que las madres nos dan buena leche, que también contemplan a los lechones, no son agresivas, tienen muy buen comportamiento. Pero desarrollo tardío, lo que le permite acumular grasa.
Ahora bien, no se vayan a extrañar porque la línea que nosotros ingresamos el año pasado a la ENCA, viene de esta, viene un poquito de los cruces de estas consanguíneos de estas razas, ¿verdad? Lo que la G por libra o high por libra, ¿verdad? Entonces ahí les voy a explicar un poquito más, más adelante. Eso lo vamos a ver ya en el último periodo de esta clase. Bueno, tenemos 3 periodos. Entonces, esta es la Chester White, ¿verdad? La que les menciono es Lars White, pero esa ya es una línea, ya no es una raza pura, sacada a partir de cruces de estos y de otras razas, ¿verdad? Entonces, Chester White. Bueno, si comparamos estas razas, a ver cuál es la raza que ustedes prefieren de esas 3 razas que vamos discutiendo. ¿Cuál es la mejor raza para ustedes hasta el momento y por qué? Vamos a ver. Dígame. De esas 3 razas que vimos, ¿cuál es la mejor raza para ustedes y por qué? A ver. Se las presento aquí, mire. Yorkshire, Landrace y Chester White. ¿Por cuál se inclinan? A ver. Comentarios, por favor. Por Yorkshire. A ver, ¿por qué? Vamos a ver, díganme 2 motivos. Por un mejor rendimiento de canal. Ah, muy bien. Un mejor rendimiento en canal, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Vamos a ver. Y pues me imagino que tenía mejor control. Mejor facilidad de adaptación y manejo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Mejor adaptación y manejo. Esas son características importantes cuando uno aprende a seleccionar. Uno de los indicadores del logro es lo que les decía, que usted va a tener la capacidad de seleccionar sus cerdas en función del sistema de producción. Todo esto que estamos manejando va hacia 2 sistemas, sistema extensivo y sistema semi-intensivo. Inclusive en el sistema semi-intensivo y extensivo ya podemos meter algunas hibridaciones, algunas líneas, pero con cruces que lleven genes resistentes a esas condiciones que por ahí les voy a dar, ¿verdad? Las recomendaciones. Muy bien. Razas utilizadas para producción de carne. O sea, esas son líneas y estas son líneas paternas. ¿Por qué? Porque las razas utilizadas para producción de carne, ¿verdad? En función de línea paterna. Aquí solo vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, de producción de carne. Y esa producción de carne está fijada por esa línea paterna. Aquí hablamos más enfocado a líneas maternas. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de que esas características importantes para tener mayor número de lechones. Aquí con línea paterna, que es para producción de carne, nos interesa más el rendimiento en canal y que el cerdo sea más resistente a esas condiciones. Entonces, por eso hablamos de, aunque tenga menos que número de camada, ¿verdad? Por eso dice, razas utilizadas para producción de carne en línea paterna. Miremos una muy buena, me gusta bastante la Hampshire, porque es bastante resistente a esas condiciones de manejo y diversidad de clima. Clima frío, clima templado, clima cálido, que es el que más afecta porque los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, recuerdan, ¿verdad? Para liberar calor tenemos que ponerle la charca. Estos soportan un poquito y se adaptan bien a ese ambiente. Por ejemplo, estos son los pesos, que son pesos bastante similares a los otros. Pero miren el tamaño de camada, ya no es del 9.5, baja un poco. Pero el rendimiento de canal, ¿cómo lo ven? Se eleva, ¿verdad? O sea, un mayor rendimiento de canal. Por eso es que son las razas que van tendientes a utilizarlas para producción de carne. ¿Ya? Su color negro con una franja acá que va desde el tórax y llega hasta el abdomen, ¿verdad? Entonces, tiene la característica de tener mejor carne en función de menor grasa. ¿Ya? Las hembras pues son un poquito prolíficas. Cuando digo prolíficas es el tamaño en camada, ¿verdad? De 8.2 a 10.5. Menor pues un poquito que los otros, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, es un cerdo de tamaño bastante robusto, ¿verdad? Y con esta característica de carne con menos grasa, ¿verdad?
Las hembras, pues ya decíamos, bastante prolíficas, ¿verdad? Y también tienden a ser muy buenas madres, ¿verdad? Pero no superan en producción de leche, se queda un poquito menos de producción de leche en comparación con las líneas maternas que ya vimos, la Chester White, la Landrace y la Yorkshire sobre todo. ¿Ya? Esta es una de las muy buenas razas para carne. Sigamos aquí con esta. Este es el famoso Duro Jersey. Váyanle poniendo atención a las coloraciones y todo, porque cuando lleguemos a las hibridaciones se van a dar cuenta que todas las líneas, ¿verdad?, que se han ido generando han participado en una diversidad de razas y lo que se han hecho es un montón de cruces que muchas veces son consanguíneos para fijar características específicas, ¿verdad?, en esas líneas, que esa es la característica de la línea. Entonces el Duro Jersey, mire, el tamaño de camada siempre tiende a ser un poquito bajo, pero el rendimiento en canal, ¿verdad? En este caso también es un poquito bajo, ya se dieron cuenta. Bueno, ¿y por qué esta raza? ¿Para qué la nos pudiera interesar? Nos puede interesar por esto, miren. En esos cerdos que les toca que andar ahí caminando sobre cerros y todo en los sistemas extensivos, ¿verdad? Estos cerdos son un poquito más aguantadores. Y obviamente también tiene la particularidad de desarrollar muy buenos jamones. Es un cerdo un poquito más rústico, ¿verdad? Y tanto el cerdo como la cerda, estos tienen un buen vigor híbrido, ¿verdad? Que lo tiene la mayoría. Y la cerda pues también es prolífica, ¿verdad? Entonces esa rusticidad que tiene el animal muchas veces nos permite llevarlo a esas condiciones extremas, ¿verdad? Y esa sería una mejor opción bajo esas condiciones extremas de manejo, ¿verdad? Entonces, los cerditos esos que andan ahí callejeando, los cerdos callejeros, los del sistema de traspatio, o bien porcicultura extensiva, así le vamos a llamar, cerdo de traspatio, ¿verdad? O la producción extensiva, ¿ya? Miremos otro, a ver cómo nos va con el tiempo. Son muy pequeños los periodos, ¿verdad? Pero aprovechemos aquí. Otra raza. Recuérdense que todas estas son razas puras. Ya llevamos como 4 o 5, ¿verdad? La Poland Chai. La Poland Chai se caracteriza por tener menos número de camada. Como bien le decía al inicio, son razas específicas para carne, ¿ya? El rendimiento en canal no llega en comparación con el Hampshire, pero sí supera un poquito al Duro Jersey. Esto está comparable con las primeras razas, la Landrace y Yorkshire, que son más líneas maternas porque las ocupamos un poco más para fijar características maternas, buenas madres. Esto es producción de carne, ¿verdad? Bueno, su pelaje por lo regular es bastante es negro, muchas veces pueden tener pelaje o pueden ser lisos, regularmente las madres, ¿verdad? Muy prolífico. Eso no se refiere a la madre, porque, perdón, su número de camadas es menor. Pero esto se refiere al cerdo. Este cerdo tiene la particularidad de tener una mayor concentración digamos, de espermas por centímetro cúbico, ¿verdad? Mayor concentración de espermas por centímetro cúbico y una mayor motilidad. Cuando hablo de motilidad es que se mantiene ese movimiento de las células espermáticas. Eso lo vamos a ver en la unidad de inseminación artificial y en el laboratorio, ¿verdad? También se ve. Yo creo que voy a tener que apoyarles un poquito en esa parte, en la práctica, ¿oye? Pero ahí lo vamos a ir desarrollando. Este, al igual que el anterior, el Duroc, ¿verdad? Tiene bastante hueso fuerte, por eso dice desarrollo óseo. Es un poquito rústico también. Pero es un cerdo que sí se caracteriza por tener un vigor híbrido y una mayor concentración de espermas por centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja y la característica de esta raza. Ahora miremos otra, la raza Pietra, ¿verdad? Esa raza Pietra, que también sus pesos, si se dan cuenta, son bastante similares, ¿verdad? La camada puede llegar de 9 a 9.5, es comparable con las primeras 3 razas que vimos.
El rendimiento en canal que tiene esta raza como raza pura sí es un poco bajo, miren, 77%, ¿verdad? Aunque tiene la cerda, sobre todo la cerda, pues, ¿verdad? Entonces, y el cerdo, ¿verdad? Tiene un poquito de baja prolificidad, aunque la cerda pues llega a 9.5. La característica que no es muy, digamos, prometedora de esta raza es que crecen un poquito con lentitud, aunque tienen una buena conversión alimenticia y también tienen carne magra, pero lo que les ayuda a esta raza, y por eso es que esta raza ha participado mucho en la generación de líneas de machos para carne, ¿verdad? Es que tienen muy buen desarrollo de lomos, acá ven, y también muy buen desarrollo de jamones. Miren, aquí está, ¿ven? Muy buen desarrollo de lomo y muy buen desarrollo de jamones, lo que le permite una estructura adecuada del macho. Y por eso es de que en todas las líneas de machos, ¿verdad? Aquí, no en todas, perdón, sino que en algunas líneas de machos aparece machos como este que vienen a partir del cruce con la raza Pietran, ¿verdad? Y han fijado características. ¿Qué características han fijado en esas líneas especiales? El largo de jamones, de lomo, perdón, y el ancho o el desarrollo de jamones, ¿ya? Como bien lo decíamos, las líneas son, ¿verdad? Grupos, ¿verdad? Que pertenecen a una raza, a una estirpe, ¿verdad? A una variedad que se han obtenido a través de cruces consanguíneos muchas veces, donde se han permitido fijar características especiales para producir más eficientemente. ¿Qué características especiales han fijado en alguna línea, ¿verdad? De machos, por ejemplo, a partir de estas razas? Bueno, el largo de jamones, del lomo y la parte de buen desarrollo de jamones, ¿verdad? Eso es lo que han aprovechado de este tipo de raza, ¿verdad? Ahora miren esta otra raza. Esta raza, el productor la utiliza, ¿verdad? Mucho por la fortaleza, la rusticidad. Por eso aquí aparece que es un macho fuerte, ¿verdad? Entonces bastante musculoso, ¿verdad? Y se caracteriza de tener una mayor cantidad de líbido en comparación con los machos de las razas anteriores, sobre todo de los machos que se utilizan para generar línea paterna. Estoy hablando de los machos Landrace y estoy hablando de los machos Yorkshire y un poquito de los machos, digamos, Last White, ¿verdad? Entonces, este macho, a comparación de ellos, ¿verdad? Tiene mayor líbido. Cuando digo mayor líbido es el vigor sexual. No tanto la concentración de esperma por centímetro cúbico, que es aceptable, ¿verdad? En comparación con ese Polanchai, que es el número 1, ¿verdad? En mayor concentración de esperma por centímetro cúbico, ¿verdad? Que puede ir de 132 por 133 por 10 a la 6 hasta en razas alrededor de 600 por 10 a la 6, ¿verdad? Espermas por centímetro cúbico en razas. En híbridos machos puede superar hasta los 700 por 10 a la 6 espermas, ¿verdad? Por centímetro cúbico. Eso es lo que se tiene. Eso lo vamos a estar platicando un poco más, ¿verdad? Entonces este macho o esta cerda, ¿verdad? Se caracteriza por eso, esa su musculatura, ¿verdad? El macho es, ¿verdad? Mucho más fuerte y tiene mucho más líbido, ¿verdad? Mayor vigor sexual, aunque la concentración de esperma por centímetro cúbico, pues lo tiene en el caso de la raza, lo que es la raza que decíamos, Hampshire. Y la raza Hampshire, pues, ¿verdad? La característica que tiene es esta, mire, ¿verdad? El Polanchai, ¿verdad? Los Polanchai, ¿verdad? Que son un poquito así, ¿verdad? Hocicudos, ¿verdad? Los famosos Polanchai. El Hampshire, a diferencia de este, es el que tiene la línea blanca acá,
¿verdad? Bueno, con esa raza que decíamos, la raza Dalan, tanto la hembra como los machos, pues, ¿verdad? Tienen una muy buena prolificidad. Ahora bien, vayamos ya a la aplicación. Al ver toda esa diversidad de razas, para que la recuerden, lo vamos a volver a pasar, ¿verdad? Está el Yorkshire, miren las características fenotípicas, ¿verdad? La raza Landras, la Chester White, y ahora entramos con las líneas paternas, Hampshire, ¿verdad? Que es una de las mejores, realmente, por su rendimiento en canal, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Luego, el Duro Jersey, y luego, pues, la Polanchai, que aunque no tiene muy buen rendimiento en canal, pero ¿por qué se prefiere? Por el vigor híbrido y también la concentración de espermas por centímetro cúbico, ¿verdad? Siempre cuando este macho, digamos, se cruza con cualquier otra raza, siempre nos da camadas que vigorosas por la calidad del semen. Esa es la ventaja que tiene esta raza. Ahora la raza Pietra, aunque no tiene mucha vigorosidad, vigor híbrido el macho, pero se utilizó ¿por qué? Por la parte de conversión alimenticia, desarrollo de lomos y también de jamones, ¿ya? Y esta pues que tiene esa particularidad. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo como agrónomo en una granja ya, ¿verdad? En mi granja para si estoy en el sistema semi-intensivo y extensivo. Porque como les decía, todas estas razas para el sistema intensivo ya no aplican, ¿verdad? Solo puede aplicar una por ahí como un macho para cruzarse con lo que vamos a llamar las abuelas o el pie de cría, ¿verdad? Que nosotros vamos a aprender a utilizar en el siguiente periodo. Entonces miremos aquí, pero cuando estemos ya en los otros sistemas sí podemos mejorar a través de un sistema de cruzamiento. Y aquí les traigo uno, una hembra Landrace con un macho Hampshire, ¿verdad? Entonces, ¿qué características podemos ir fijando, ¿verdad? Y por eso aquí está la pregunta, tanto en las hembras como en los machos. Estas son dos hembras. Puede ser que la F1, ¿por qué esto sí es F1? ¿Por qué es F1? Porque es el cruce de dos líneas puras. Una Hampshire que es para carne y una Landrace que es para características ¿qué? Maternas. Entonces, perdón, ¿para qué nos interesa generar esa F1? Por eso les dejo aquí la pregunta. ¿Qué mejora genética obtenemos en las hembras y machos F1? ¿Y cuál es el objetivo correcto o el mejor uso que le podamos dar, ¿verdad? Productivo a la hembra Landrace y la F1. ¿Ya? Comencemos ahí a analizar. ¿Por qué hacer este cruce, ese cruzamiento, que es uno de los cruces que nos pueden ayudar para ir mejorando la genética y ir mejorando la producción en esos sistemas extensivos y semi-intensivos? A ver, ¿qué mejora genética obtenemos en las hembras y los machos F1? ¿Quién nos lo comenta? Vamos a ver, por favor. ¿Qué mejora genética buscamos ahí? En la hembra F1. Vamos, estamos cruzando una Landrace con un Hampshire. ¿Qué resultados esperarían ustedes como hembra F1 para producir? Vamos. Una buena profilicidad. Buena prolificidad. ¿Qué otra cosa? Inge, mejores madres. Ajá. Mejores madres. ¿Qué otra cosa? Mejor Vamos a ver. manejo. ¿Mm? Un mejor manejo. ¿Qué? Tal vez adaptarse a un mejor manejo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, eso es bien importante. Esta cerda es más delicada, pero este es un poquito más rústico. Entonces, ¿qué esperaríamos en las cerdas? Cerdas de más fuertes y con mayor facilidad adaptarse a esas condiciones de manejo, a esos sistemas extensivos y semi-intensivos. Muy bien, eso es la primera respuesta correcta.
¿verdad? Mejores madres no, porque la mejor madre va a seguir siendo esta. Cuando la cruzamos con esto, la capacidad de mejor madre la reducimos, pero sí mejoramos esa capacidad de adaptación y ya tenemos una hembra o un macho más adaptable a esos sistemas. ¿Queda claro? ¿Qué otra cosa nos interesa de esto? Vamos a ver. Dígame. De esa F1. ¿Qué característica me interesa de esa F1? Que no tiene esta. A ver. Y por eso lo crucé. Porque este es un mejoramiento genético. A ver. ¿Qué busco ahí en esa Mejor F1? rendimiento de canal. Ahí está. Un mejor rendimiento de canal, una mejor conversión alimenticia, una mejor también, ¿verdad? Mejora inclusive en la calidad de carne. Eso es lo que busco aquí, ¿verdad? Mayor adaptación. No se les olvide, anótenlo ahí. Y también, ¿qué? Una mejor respuesta a la canal y la conversión alimenticia, porque estoy metiendo un individuo de carne con una cerda que es muy buena, ¿verdad? Para producir lechones. Por eso les pregunto aquí, ¿cuál es el objetivo correcto de producción de la hembra Landrace y la hembra F1? A ver, ¿cuál es el objetivo para la hembra Landrace? El objetivo de producción. ¿Para qué la quiero? ¿Para qué me va a servir? Díganme. ¿Mm? Como cerda Landrace o como cerda Yorkshire, ¿para qué me va a servir? ¿Mm? Para aumentar el número de camadas, ¿no? Ah, sí, me va a servir como buena madre. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Para mantenerme un buen número de camada. ¿Ya? Excelente. Bueno, y la F1 que generé aquí, ¿para qué la generé? ¿Qué es mi objetivo? ¿Cuál va a ser lo que yo busco? A ver, en la F1. Dígame. A ver, chicos. Tenemos un problemita de red. No sé si me están escuchando. Jovencitos. Bueno, la F1 me va a servir para producir cerdos para engorde. Todo esto va a ser para engorde. Y esta siempre me va a producir, ¿qué? ¿Verdad? Hijas. ¿Para qué? Para engorde. Me va a dar más camada. ¿Verdad? Entonces, pero estas me van a servir realmente ¿para qué? Para producir carne. Y esta me va a servir para producir lechones. ¿Ya? Confírmeme, por favor, si escuchamos lo último. A ver, chicos. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, otra vez. Entonces, va enfocado más a la parte del sistema extensivo y el sistema semi-intensivo. Vamos a comenzar a ver el otro periodo de clase, ¿verdad? Ya las líneas. Pero es bien importante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cruzo una Landrace con un Yorkshire? Si quito este y lo cruzo con un Yorkshire. ¿Qué cruce sería para mí mejor? ¿Cruzar una Landrace con Yorkshire o este cruce que ya hicimos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Para una mejora genética en una granja de cerdos, ¿qué cruce recomiendan? ¿Cruzar una Landrace con un Yorkshire o mejor me quedo con este? Analícenlo. Mejor A se queda ver. con eso porque va a tener una más resistencia. Muy bien, mejor me quedo con este. Porque ¿qué pasa si cruzo Landrace con un Yorkshire? Lo único que estoy mejorando es que el Yorkshire es un poquito más resistente a las condiciones de ambiente. ¿Ya? Pero no estoy mejorando en carne. Porque son los mismos resultados los que casi voy a obtener entre una raza a otra. ¿Ya se dieron cuenta? Mientras que aquí estoy mejorando en ¿qué? En carne, perdón, en calidad de carne en canal y una respuesta a ¿qué? A una mejor velocidad de crecimiento. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo uno puede ir mejorando esa parte? Y el objetivo principal es este, que usted conozca las razas, pero que no se quede solo conociéndolas, ¿verdad? Que me digan que el Andras es de las orejas caídas y que no, ese residual no me gusta a mí, sino que lo que me gusta es que usted pueda aplicar el conocimiento para la mejora genética de su granja. Bueno, llegamos a la parte final del día de hoy. ¿Cómo les pareció la genética de cerdos? ¿Verdad?
y seguimos el día de mañana.